Hola, mi querido amigo. Una vez más quiero agradecerte porque a veces entras en los comentarios y lees los comentarios de otras personas, generalmente pedidos de oración. Yo creo que es gente desesperada, gente que está pasando por tribulaciones, por dificultades, porque mientras vivamos en este mundo, pues vamos a tener muchos problemas. Y no es que no tengamos fe, es que a pesar de la fe somos seres humanos. Y muchas veces vemos todo oscuro, parece que el sol desapareció cuando el sol está brillando ahí arriba. Esa gente escribe sus comentarios con fe, sus pedidos de oración. Y ahí yo veo que otros entran y dicen, no, voy a orar, no estás solo, estoy contigo. Qué bonito es eso. Yo te agradezco por eso realmente. Y te pido que ores también por los miles de personas que en los llamados vienen a Jesús, le entregan la vida. Y tú me dirás, pero pastor, no tengo el nombre. Di simplemente, Señor, te suplico por esa gente que aceptó a Cristo en los llamados evangelísticos, que esa gente permanezca en Cristo, que continúe siendo firme hasta el fin. Te voy a agradecer de todo corazón por eso. Bueno, hoy vamos a entrar a la lección número 10 para el 7 de marzo del año 2026, titulado La lección Completos en Cristo. La semana pasada dije que febrero era el primer mes, ya era febrero, pero ahora este es el mes de marzo y estamos entrando al tercer mes y ya se está acabando el trimestre. Y este trimestre, en las lecciones futuras, vamos a terminar de estudiar la epístola a los Colosenses. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que Cristo es el único fundamento de la salvación. Lo que los hombres deciden, lo que los hombres acuerdan, lo que los hombres votan, es útil porque son dirigentes escogidos por la voluntad de Dios y por el voto de la iglesia. Por lo tanto, todo es útil, pero nada sustituye para salvación, nada contribuye lo que los hombres podemos escribir. Porque la salvación es únicamente en Cristo, por Cristo, mediante Cristo, a través de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Y otra cosa, la salvación no necesita que le aumentes alguna cosita por ahí. Está clara, el Evangelio es claro. Y uno de los más claros en el Evangelio es Pablo. Por eso es que la lección de esta semana nos crea algunas interrogaciones, especialmente un versículo que vamos a leer más adelante. Pero para que entendamos la lección correctamente, quiero explicarte una vez más el contexto de que vivía la iglesia de Colosas cuando Pablo escribió la epístola a los Colosenses. Conociendo bien este contexto, del cual ya hablé en una lección pasada, pero conociendo bien este contexto vamos a tener condiciones de entender mejor la epístola. La iglesia de los Colosenses no estaba formada por mayoría judía convertida al cristianismo, no. Estaba formada por, en su mayoría, gentiles que habían aceptado a Cristo y habían sido bautizados. Epafras era el líder de esa iglesia. Epafras fue a visitar a Pablo y le contó algunos dramas, algunos problemas, algunas dificultades teológicas que estaban surgiendo en la iglesia. Y esto motivó a Pablo a escribir la epístola a los Colosenses. ¿Cuál era el drama que estaban viviendo los colosenses? Los gentiles convertidos al cristianismo que habían formado la iglesia de los Colosenses estaban felices, pero llegaron de algunos lugares judíos que también se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué enseñaban los judíos? Los judíos, esos judíos que llegaron a Colosas, enseñaban que no era suficiente creer en Jesús, que la salvación no era creer en Jesús, sino que había que cumplir todo el ritual mosaico, todo el ritual, el ceremonial del Antiguo Testamento. Recuérdate que en el Antiguo Testamento Cristo no había venido todavía. Entonces todas las fiestas, las ceremonias, apuntaban al Cordero de Dios, a Cristo que un día vendría.
Pero cuando Cristo llegó, ya no era necesario más el cumplimiento de esas ceremonias porque ahora Cristo ya había llegado. Sin embargo, los judíos aceptaban a Cristo, algunos judíos aceptaban a Cristo, pero querían continuar cumpliendo con todo el ritual, con todo el ceremonial, con todas las fiestas judías, inclusive la ceremonia de la circuncisión. Entonces, ese problema no surgió en la iglesia de los colosenses, surgió antes. Y eso es lo que motivó el primer concilio de la iglesia cristiana, donde estaba Bernabé, estaban otros líderes ahí. ¿Y qué se discutió ahí? Se discutió, ¿es necesario que un gentil que aceptó a Cristo cumpla con todo el ceremonial del Antiguo Testamento? Y la mayoría de los apóstoles reunidos en ese primer concilio dijeron, los judíos que se convierten al cristianismo, que cumplan con todo el ceremonial, porque nada del ceremonial es cosa inmoral. Entonces, que sigan cumpliendo, pero que acrediten, que crean que Jesucristo es el único Salvador. Ahora, los gentiles no necesitan por qué cumplir. Ellos se bautizan y ya aceptaron a Cristo y están en el camino de la salvación. Fue votado y el concilio terminó. Pero algunos judíos continuaban visitando las iglesias cristianas y haciendo problemas. Eran falsos maestros, engañadores, mentirosos. Y creaban problemas. Y ese era el problema de la iglesia de los colosenses. Llegaron ahí, comenzaron a envenenar. No, porque ustedes tienen que circuncidarse. No, porque ustedes tienen que cumplir el ceremonial mosaico. Y entonces Epafras viajó a Roma. Pablo escribió la carta cuando Epafras le contó todo. Y Epafras volvió con la carta para la iglesia de los colosenses. Esto tiene que quedar bien claro en la mente para entender la epístola a los colosenses. Ahora entramos de lleno al estudio de esta lección. La primera parte dice la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Dónde encontrar la sabiduría? Porque para dilucidar cualquier problema necesitamos sabiduría. A veces hay problemas en una iglesia, no por causa de lo que se dice, por la doctrina, sino porque falta sabiduría para administrar la dificultad que aparece. Ahora, ¿dónde encontrar esa sabiduría? Leo lo que dice Colosenses 2. Estamos entrando al capítulo 2 de Colosenses, versículos 1 al 3. Leo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Quiere decir, Pablo sufría en Roma al escuchar las noticias de los hermanos de Colosas. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, porque a 18 kilómetros de Colosas estaba la Odisea, y los falsos maestros que llegaron a Colosas perturbando también llegaron a la Odisea. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por esta frase es que se deduce que Pablo nunca visitó personalmente la iglesia de Colosas. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 3 termina diciendo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiere decir, Pablo les aconseja a estos hermanos y dice, quiero consolarles, pero quiero decirles una cosa, que el conocimiento es gradual. No llegas y ya sabes todo. Y la sabiduría es vital en la experiencia cristiana. Y lo que a ustedes les está faltando es un poco de conocimiento, pero también de sabiduría. ¿Y dónde encuentran la sabiduría? Dice, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sabes lo que es sabiduría? Sensatez, prudencia, equilibrio. La sabiduría te enseña cuándo hablar, cuándo no hablar. Cómo hablar, cómo decir.
Aunque tengas una verdad, ¿cómo decir esa verdad para no herir? Eso es propio de la sabiduría. Y a veces, vuelvo a repetir, en algunas iglesias hay conflictos, hay dificultades porque falta sabiduría, porque no sabes decir las cosas como deberías decirlas. Porque cuando deberías hablar te callas, o porque cuando deberías callar te hablas, o por el tono de tu voz. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? En la medida que tú camines con Jesús, vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Te acuerdas de Salomón? Cuando Dios le dio el reino, Salomón dijo: Señor, dame sabiduría, porque sin sabiduría, ¿cómo voy a conducir a este pueblo tan grande? La sabiduría es una necesidad urgente de todo pastor, de todo líder espiritual, de todo anciano, de todo director misionero, en fin. Si no tenemos sabiduría, no estamos en condiciones de dirigir nada, porque en lugar de resolver problemas, vamos a crear conflictos. Y la iglesia de Colosas estaba en problemas porque estaba faltando sabiduría. Por eso el primer tema que Pablo les menciona es la sabiduría. Vamos ahora a la segunda parte. Dice, arraigados y creciendo en Cristo. Y Pablo ahora enfatiza, mira, él va a entrar a un asunto crítico más adelante, pero habla aquí de sabiduría en Cristo. Y ahora mira lo que dice el capítulo 2, versículos 6 y 7. Sigue hablando de Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es que ellos habían recibido a Jesucristo? Por la fe, por la gracia. ¿Y cómo deberían andar con Cristo? Por la fe y por la gracia. No aumentarle nada al plan divino de la salvación. Pero a nosotros nos gusta decir así, somos salvos en Cristo, pero somos salvos por la gracia, pero somos salvos por la fe, pero ese pero, olvídate de ese pero, porque ese pero puede ser importante, pero no viene al lado de la salvación en Cristo, viene debajo. Cristo es el todo, el fundamento, la base de la salvación. Ese pero viene abajo. No lo coloques en el mismo lugar de la gracia salvadora de Cristo. Bueno, sigo leyendo el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En Él quién? En Cristo. Y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es interesante. El fundamento en Cristo. Habéis aceptado a Cristo por la fe. Andad con Cristo por la fe. Habéis recibido la salvación por gracia. Andad en la fe, en la gracia. Abundando en acciones de gracias. Acciones. Tú te das cuenta que las acciones, las obras, tienen un lugar en la vida cristiana. No es el primer lugar, es el resultado de la vida cristiana. Es el resultado de haber aceptado a Cristo por fe. Ahora, si tú agarras la gracia y agarras después las obras y las echas a la basura, a las obras, diciendo que solo la gracia salva, te metes en problemas. Porque no fue eso lo que Pablo enseñó. Él habla de la salvación en gracia por Cristo, del fundamento de la fe, pero ese cristiano va a andar ahora abundando en acciones, en hechos, en obras, pero todas de gracia. Vamos a la tercera parte y ahora aquí entramos a la parte difícil. Clavados en la cruz. Este aparente dilema del texto que vamos a leer tiene su explicación en el contexto de por qué la carta fue escrita para los colosenses. Y ya expliqué de eso. Pero leo el texto. Capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice así. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira, los judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban haciendo problemas, viajando por las iglesias, queriendo sacar
a Cristo o colocar las ceremonias de Israel al igual que la salvación por gracia en Cristo. Esos judíos exigían que todo gentil que aceptaba a Cristo se circuncidase. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el símbolo del pacto, el símbolo de la entrega a Dios era la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Se removía la piel del órgano sexual masculino como símbolo de entrega, como símbolo de sumisión. Pero ahora Pablo dice, si ustedes aceptaron a Cristo, tienen que ser circuncidados, pero con la circuncisión que no es de mano, sino con la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esa circuncisión de Cristo? Él mismo explica en el siguiente versículo 12. No hay complicaciones. ¿Y qué dice el versículo 12? Mira lo que dice. Sepultados con Él, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, para Pablo, ahora, en la era cristiana, para los que aceptan a Jesús, la circuncisión ya no era en el órgano sexual masculino como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora la circuncisión era el bautismo. Cuando tú te bautizas, es como si estuvieses siendo circuncidado. Y así como Cristo fue sepultado en el agua y resucitó, tú también eres sepultado, tu vida pasada queda para atrás y tú resucitas para una vida nueva. Pero sigo leyendo el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Está hablando de los cristianos. Ustedes estaban en el pecado, muertos, en la incircuncisión de vuestra carne. Pero cuando aceptaron a Jesús, ¿qué dice? Sigo leyendo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahí viene el versículo 14 que también crea problemas para algunos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Y aquí está hablando de, cuando dice decretos, de todas las descripciones del ceremonial y del ritual del Antiguo Testamento. Porque, como ya dije, todo eso simbolizaba a Cristo. Por ejemplo, el Cordero de Dios. Israel sacrificaba un corderito todos los días. ¿Por qué? Porque ese corderito simbolizaba a Cristo, el Cordero de Dios. Pero si Cristo, el Cordero de Dios, ya murió en la cruz, ya no es necesario que hoy sacrificamos todos los días un corderito. Todo lo que Israel hacía en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo, a la salvación, la vida cristiana, el santuario. Todos los detalles del santuario simbolizaban al programa de salvación que Cristo tenía. A ver, una vez llegado Cristo, ya esas ordenanzas del Antiguo Testamento no tenían sentido. Y ahora tú me preguntas, pastor, ¿y el sábado? Pues habían sábados ceremoniales, días de descanso ceremoniales a lo largo de la vida de Israel. Pero aquí nos está hablando del sábado, séptimo día, contenido en la santa ley de Dios. En la santa ley de Dios están los 10 eternos principios del universo. En el cielo, antes del pecado, matar era pecado. Cuando Adán fue creado, antes del Sinaí, matar era pecado. Después del Sinaí, matar es pecado. Y cuando Cristo venga y vayamos al cielo, matar será pecado. Es un principio. La honestidad es otro principio. La veracidad es otro principio. El sábado es otro principio. No está hablando de que ahora ya no vale el sábado como día santo de reposo del Señor, porque ese es un principio. ¿Había sábado antes del Edén? Claro que sí, sí es un principio. ¿Cómo era? No sé, la Biblia no explica. Después del Edén,
hasta el Sinaí había estado claro, y después del Sinaí había estado claro, y después de la cruz ha estado claro, porque es un principio. Eso no tiene nada que ver con las leyes ceremoniales de Israel. Ahora entramos a la cuarta parte de este estudio, sombra o realidad. Y aquí veremos que las leyes ceremoniales eran apenas una sombra de Cristo y de la salvación, que ya lo he dicho, pero lo vamos a ver nuevamente. Leo Colosenses 2, 16 al 19, y dice así: no permitan pues que nadie los juzgue. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A esos judíos que venían a perturbar la fe de los cristianos de Colosas. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, de luna nueva, o los días de reposo. No está hablando del sábado, está hablando de los días de reposo, sábados ceremoniales, que existían muchos. Todo esto no es más que una sombra, estas cosas ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. ¿Y qué era lo que estaba por venir? Cristo. Pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero que rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y los hace crecer en el conocimiento de Dios. En otras palabras, estos falsos maestros que vienen queriendo obligar a los nuevos cristianos a practicar todo el ceremonial del Antiguo Testamento, están más preocupados con las fiestas, la luna nueva, los ceremoniales, los rituales. Pablo les dice: no se dejen perturbar por ellos, porque estos no están unidos al cuerpo ni a la cabeza. Son elementos independientes que quieren hacer su voluntad. Y comenzaron no aceptando a Cristo. De teoría sí lo aceptaron, pero en la práctica no lo aceptaron. Por eso confían en las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. Pero estos, como no aceptaron a Cristo completamente, se están desviando. Ahora están adorando ángeles. Y vienen aquí no solo a enseñarles a cumplir el ritual del Antiguo Testamento, sino comenzar a adorar a los ángeles. Quiere decir, un desvío te lleva al otro, y ese te lleva al otro, y eso te lleva al otro. ¿Y por qué esta gente hace eso? Porque no está ligada a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. No está ligada al cuerpo. Viven perturbando porque no han entendido en qué consiste el Evangelio. Tal vez hoy nadie te esté queriendo enseñar a guardar el ceremonial y el ritual del Antiguo Testamento. Tal vez hoy alguien quiere desviarte la fe en Cristo. Recuérdate que el cristiano tiene sus pies fundados en Cristo y su vida abundando en obras buenas. El cristianismo no tiene nada que ver con los eternos principios del Evangelio. Pero cuando tú piensas que los principios del Evangelio y la obediencia a esos principios, que la obediencia a los principios es más importante que el entregarse a Cristo, ahí te metes en problemas. Ambos forman parte del Evangelio. La salvación por gracia en Cristo y la obediencia a los eternos principios de Dios. La circuncisión no estaba ahí. Las lunas nuevas no estaban ahí. Y esa es la diferencia que los judíos en los tiempos de Colosas no entendían. Terminamos hablando de mandamientos de hombres. Y ahora repetimos una cosa. Los reglamentos humanos tienen su importancia, pero nunca sustituyen a la salvación por gracia en Cristo. Y para eso leo Colosenses 2, 23 o 20 al 23. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen: no tomes esto, usa en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Quiere decir, los judíos no tenían solo las recomendaciones rituales del Antiguo Testamento, sino había escrito en el Talmud cientos y cientos de
de explicaciones pequeñas, creando una carga insoportable. No puedes mirar, no puedes hacer, no puedes tocar, no puedes oler, no puedes. Y eso no es vida cristiana, querido. Por eso digo que hoy, años, miles después de la historia de los colosenses, a veces puede haber alguien en la iglesia que comience a hablar menos de Cristo y más, no esto, que aquello, que otro. Cuidado. Es por eso que estamos estudiando la epístola a los colosenses. Sigo leyendo el versículo 22. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Por más que inventes reglamentos pequeñitos, eso no te ayuda a crecer espiritualmente en Cristo. Tu vida es comunión con Cristo. Estudia la Biblia todos los días. Vive en espíritu de oración. Busca una persona para Cristo. Y si haces todo eso, estarás unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tu esperanza de salvación estará centrada en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y serás feliz. Un abrazo. Dios te bendiga, Ricardo. Jesús no tenía por qué morir. Pero si no moría, tú estarías condenado, querido, porque tú y yo hemos pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Y no habría para nosotros otra salida a no ser la muerte. Pero Jesús te amó tanto y te ama tanto que aun cuando Él tenía miedo de morir, porque sí, querido, Jesús tenía miedo de morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él vino a esta tierra, tomó la naturaleza humana. Y como todo ser humano tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, y como todo ser humano tuvo el instinto de conservación, o sea, no quiero morir. Pero en la noche de la Getsemaní, Él sabía que al día siguiente tendría que morir. Por eso le dijo en oración a su Padre, llorando, sudando sangre: Padre, pasa de mí este cálice. ¿Qué estaba diciendo? Padre, no quiero morir. En un momento, tu vida y la mía estuvieron en la mano de Jesús. Él podría regresar a su Padre y estaríamos perdidos para toda la eternidad. Pero Él te amó tanto que aunque humanamente tenía miedo de morir, aceptó la muerte porque era la única manera de salvarte. Porque te ama y porque su amor no es palabra. Su amor no es un ramillete de rosas. Su amor no es una caja de chocolates. Su amor, Él lo escribió en la cruz del Calvario con sangre, con dolor, con sufrimiento. Cosas que nosotros merecíamos porque nosotros pecamos, pero que Él aceptó voluntariamente. Y ahora estamos salvos porque Cristo murió por nosotros. Vamos a abrir el texto bíblico en el libro de Isaías, capítulo 57, de los versículos, a partir del versículo 18 hasta el 21. Antes de leer el texto, quiero contarles un poco el contexto. El pueblo de Israel se había desviado de Dios. Miren, es triste cuando una persona que no conoce a Jesús, que no conoce la palabra, comete errores, hace cosas que no debe hacer. Al fin de cuentas las hace porque no sabe el camino correcto, no sabe lo que Dios espera. Pero ya es triste. Pero es mucho más triste cuando quien hace eso es alguien que conoce la palabra de Dios, que conoce las Sagradas Escrituras, que sabe qué es lo que Dios quiere. Y el pueblo de Israel conocía bien. Y no tenían una Biblia como nosotros tenemos. Ellos tenían a los profetas vivos que les hablaban en persona. Entonces no tenían argumento para decir Dios no me habla, Dios está ausente, si los profetas estaban ahí. A veces habían dos profetas vivos al mismo tiempo.
Y sin embargo el pueblo se desvió de los caminos de Dios. Y esto muestra cómo es la naturaleza humana. Ya les dije, queridos, no se desanimen porque caen una vez, porque falla una vez. Existe una teología que está siendo predicada por ahí, inclusive dentro de la iglesia adventista, llamada perfeccionismo. ¿Qué enseñan ellos? Que antes de la venida de Cristo nosotros llegaremos a un casi grado de impecabilidad. Que antes de la venida de Cristo nosotros tendremos que reflejar fielmente el carácter de Jesucristo, o sea, ser semejantes a Jesucristo como eran los Adán y Eva antes de la caída en el pecado. Esto crea una desesperación, porque las personas, las mismas personas que enseñan esto, en el fondo de su corazón saben que ellas no viven. ¿Y por qué no? Porque ya estudiamos la otra noche, todos nosotros después de la entrada del pecado cargamos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, aunque hayamos pasado por la experiencia de la conversión, nos acompañará hasta la segunda venida de Cristo. Pablo dice, en aquel día sí, esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Ahí sí acabó la naturaleza pecaminosa. Ahí sí ya no tendremos más ganas de pecar. Porque ¿de dónde proviene el deseo de andar en los caminos equivocados? De esa naturaleza. Ahí está la fuente dentro de nosotros. El lobo malo, el tigre malo, a quien nosotros vamos alimentando y engordando. Entonces no tengan miedo de fallar. Hay mucha gente que no se entrega a Jesús porque dice, no, pues que mi padre, ya les conté la otra noche, era uno de ellos. Decía, hijo, es que yo soy un hombre de palabra. Yo cuando digo, es palabra. Entonces, yo sé que si digo sí, no voy a poder cumplir. Entonces, yo no quiero ser un hipócrita. ¿Para qué voy a bautizarme? Voy a decir sí, si después no voy a cumplir. No, hijo, yo soy un hombre de palabra. Y pobre mi padre no entendía que no hay un ser humano en esta vida que después de su bautismo no haya fallado y no haya caído o no haya vuelto para atrás. El hecho de que un día estaremos en el reino de los cielos no quiere decir que nunca caímos en esta tierra, sino que aunque caímos, nos levantamos y continuamos la caminata. La tragedia de la vida no es caer. La tragedia de la vida es permanecer caído, no querer levantarse. Ahora el diablo es tan astuto que él hace de todo para engañarte, para tentarte, para hacerte caer. Te muestra una cosa, te muestra otra cosa, otro camino, una tentación, la otra tentación. Y dice que el diablo tiene una fábrica de tentaciones. Estoy tratando de ilustrar. El diablo no tiene en esa fábrica tentaciones así generalizadas para todo el mundo, no. Es una fábrica especializada donde se fabrican tentaciones personalizadas. ¿Tú crees que la misma tentación le vale a todo el mundo? No. Voy a imaginar el cuadro, eso no está en la Biblia, pero estoy imaginando para que ustedes entiendan. Es como si el diablo le dijese a un ángel, mira, ve allá a la tierra, estás viendo un tipo llamado Alejandro Bullón. Yo quiero derribarlo, yo quiero destruirlo. Pero si yo le mando la tentación del cigarro, ese no va a caer. Si le mando la tentación del whisky, no va a caer. Si le mando la tentación de las drogas, no va a caer. Pero ve tú y analiza la vida de ese Alejandro Bullón. ¿Quiénes fueron sus padres? Su herencia genética, su formación de niño. Y después traes el informe y vamos a preparar una tentación personalizada para él. Y entonces viene la tentación para mí, que tal vez no te sirve a ti, porque fue preparada para mí.
Y el diablo sabe cuál es tu calcañar de Aquiles. El diablo sabe cuál es tu punto flaco y te va a hacer caer ahí. Es por eso que los más fuertes caen. Es por eso que nadie puede decir yo estoy seguro. Tú estás seguro solamente cuando te tomas de la mano de Jesucristo. Cuando vives tomado de la mano. ¿Y qué significa eso? Estudiar la Biblia todos los días, reflexionar, conversar con Dios a través de la oración y buscar otra persona y hablarle del amor de Jesús. Cuando haces esas tres cosas, estás permaneciendo en Cristo y estás creciendo espiritualmente. El pueblo de Israel se había desviado. Ahora viene el mensaje de Dios. Después del contexto vas a entender el texto. Dice así. Dios le dice al pueblo de Israel a través de Isaías. Dice así. He visto sus caminos. ¿Los caminos de quién? Del pueblo de Israel. Y evidentemente eran caminos de mal. Caminos de perversidad. Porque ya te dije, querido, tú no eres capaz de imaginar de lo que eres, de lo que puedes hacer el día que te separas de Cristo. Tu única seguridad es Cristo, no es tu moralismo, no es tu cultura, no es la educación que recibiste de los padres. Tu única seguridad es Cristo, no te separes de Él, porque separado de Él tú no puedes imaginar a dónde puedes llegar. Y cuando un hermano cae, por favor no digas, mira, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Porque tú tampoco eres capaz de imaginar lo que puedes hacer separado de Jesucristo. Es por eso que tú no tienes que estar mirando para aquí y para allá, solo mirar a Cristo y avanzar, seguir la vida cristiana mirando al Señor Jesucristo. Ayer lo dije, si tú comienzas a mirar a las personas a tu lado, te vas a desanimar. No, porque él no me saludó. No, porque él habló mal de mí. No, porque él me criticó. No, porque ese es un hipócrita. ¿Te acuerdas que un día Jesucristo estaba caminando y Pedro estaba yendo con él? Y Juan lo seguía. Y de repente Pedro paró y le preguntó a Jesucristo, Señor, ¿y ese? En otras palabras, yo estoy yendo contigo, ¿y ese? ¿Por qué se mete? Y Jesús le dijo una cosa interesantísima. Si yo quiero que él viva o que muera, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Y a veces yo creo que hoy día Jesús tiene que decirnos eso muchas veces. Si el que está a tu lado no vive el evangelio, si el otro no te saludó, si el otro habló mal de ti, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. No pierdas el tiempo mirando a las otras personas. Todos somos una familia que va creciendo. Todos tenemos que crecer. Yo, tú, los jovencitos, los más de edad avanzada, los ancianos, todos tienen que crecer. Nadie puede decir, ya llegué al punto, ya de aquí. No, la vida es crecimiento, solo los muertos ya no crecen. Pero mientras estemos vivos tenemos que crecer. Y tú me vas a decir, no, pastor, ya después de una edad no crecemos. Sí crecemos, tal vez no crecemos para arriba, pero crecemos para los lados, pero crecemos. Solo los muertos no crecen, los vivos tenemos que crecer porque el crecimiento es una ley de la vida. Bueno, entonces Dios le dice al pueblo, a Isaías, he visto sus caminos, los caminos del pueblo de Israel, y no son buenos. Conocen mi palabra, reciben mi mensaje y parece que no les vale de nada, porque hacen peor que la gente que no me conoce. He visto sus caminos, pero yo lo sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él, al pueblo de Israel y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al que está cerca, dijo Jehová, y lo sanaré. Lo sanaré, lo pastorearé, lo sanaré. Hermanos, mi tema esta noche es acerca de la culpa. Estoy invirtiendo un poco el orden de los temas. El tema del sábado lo estoy predicando hoy. La culpa. A lo largo de mi vida encuentro gente triste
que me dice, pastor, yo no merezco salvación. Te conté el otro día que estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima, en los tiempos del movimiento guerrillero Sendero Luminoso. Era un movimiento terrible porque ellos invadían una ciudad y mataban hombres, mujeres, niños. ¿Por qué? Para que cuando llegaran a otra ciudad ya no les pusieran resistencia, sino que los recibieran, porque ya sabían que habían matado a todos aquí. Eran terribles, mataban gente inocente, y todo en el nombre de un nuevo país, porque la teoría de ellos era, para construir una nueva nación hay que destruir la nación que está podrida, que está corrupta. Los líderes, hay que construir una nueva nación. Y yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima una noche del mes de junio. Junio en Lima es muy frío. Y se acerca de mí, cuando ya estaba saliendo del estadio, 45,000 personas todas las noches. Impresionante. El primer sábado de junio, el próximo mes, estaré predicando en Brasilia para unas 40,000 personas en el Estadio Nacional de Brasilia, ahí en la capital, en el Distrito Federal. Yo estaba saliendo cuando se acerca de mí un hombre con gorro, lentes oscuros en la noche oscura, mira, lentes, una bufanda, y me dice, mire, para mí no hay perdón. Y después me contó que él no estaba ahí porque quería escuchar el mensaje. Él dice, nosotros estamos en cualquier lugar donde hay espectáculos. Yo vine aquí la primera noche cumpliendo una misión. Yo no vine para escuchar ninguna predicación. Pero ahí el mensaje lo tocó. A veces yo digo así, mira, si tú no quieres comprometerte con Dios, huye del perímetro divino. Porque cuando tú entras al perímetro divino, pues el Espíritu de Dios te sigue, te persigue hasta que llega un momento en que tú no tienes otro remedio sino caer de rodillas y decirle, Señor. Y ese hombre entró al perímetro divino, por el motivo que fuese, pero entró. Y ahora pasó una noche, pasó otra noche, y ahora él se acerca y me dice, mira, yo maté, mis manos están manchadas de sangre. No tengo idea de cuántas personas maté. Pero yo no quería matar, yo lo hice en nombre de un nuevo Perú. Para construir una nueva sociedad, porque la sociedad en que vivimos está corrompida, corrupta. Pero esta noche, porque parece que el mensaje de esa noche lo sacudió, me dice, pero esta noche he entendido que toda la sangre que tenía que derramarse para construir una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces el hombre se largó a llorar y me dice, pero ¿qué quieres que haga ahora con mi vida? ¿Qué quieres que haga con las noches de pesadilla en que mujeres embarazadas me dicen, por favor, no me mates? Yo no merezco perdón. Yo merezco morir. Tú dices que Jesús me ama. ¿Cómo me puede amar? Es que desde el punto de vista humano solo se ama a los buenos. A los malos no se ama. ¿Quién gana la medalla de oro? El que llega primero, no el último. ¿Quién recibe el diploma de honra? El que saca la mejor nota, no el último. Vivimos en un mundo donde se valoriza al bueno, al mejor, al primero. Entonces, si yo me siento pecador, creo que nadie me ama. Y eso es lo que mucha gente dice. Pastor, yo me miro al espejo porque nadie me ama. Y cuando me miro al espejo llego a una conclusión, yo tampoco me amo. Yo no sirvo para nada. ¿Pero por qué? Por mi pasado. Y tú sabes que la culpa, el pasado, es terrible. Cuando yo era jovencito, tenía que 11, 12 años,
Leí una noticia de una artista de Hollywood que tenía que grabar al día siguiente, pero no bajaba, la llamaron, no bajaba, fueron, abrieron la puerta del cuarto y estaba en la bañera, se había cortado las venas, se había quitado la vida. Evidentemente era un suicidio, pero al lado había un papel que ella escribió. Y en ese papel decía: yo no me suicidé, me asesinaron. Y en letras grandes decía: agarren, atrapen al asesino antes que acabe con toda la humanidad. El asesino es el recuerdo de la vida oscura que yo viví. Ella se quitó la vida porque no podía soportar su pasado. Había hecho tanta cosa, en su opinión, que no tenía perdón. Creía que solo merecía la muerte. ¿Tú te has dado cuenta que la culpa paraliza? La culpa te anula. La culpa te hace sentir que no vales nada. Anoche les conté la experiencia de esta jovencita que vino, perforada en el rostro, tatuada, herida. Y me dice: todo esto que ves, me lo hago para provocarme sufrimiento, porque yo no merezco. Yo no merezco. Yo tengo una buena noticia para ti. Si un día nos salvamos, no es por merecimiento. Nadie merece ser salvo. Si un día nos salvamos, será únicamente por gracia, porque Dios nos ama a pesar de lo que hemos hecho. Miren, he visto sus caminos, son caminos de perversidad, caminos de maldad, caminos de pecado, pero a pesar de eso, yo lo sanaré. No solamente lo sanaré, lo pastorearé, lo cuidaré, le daré consuelo a él y a la gente que él destruyó. Porque muchas veces tu pecado no te destruye solo a ti, destruye a la esposa, destruye a los hijos, destruye a los que te aman. Un muchacho que se hunde en las drogas no sabe cómo destruye la vida del padre, la madre, los hermanos, de la gente que lo ama. Pero miren aquí la promesa: yo sé tu pasado, yo sé lo que has hecho, pero te sanaré. Y no solo te sanaré, te cuidaré, te pastorearé. Te daré consuelo a ti y a las personas a quien has herido, las personas que están sufriendo por tu causa. Y no solo eso, sino que te haré tierra fructífera. Empezarás a producir, primero, palabras edificantes, constructivas, que nacen de un corazón transformado, de un corazón regenerado. A los de lejos o a los de cerca que crean en mí, dijo Jehová, yo los sanaré. Y yo esta noche diría a los españoles, a los rumanos, a los peruanos, a los brasileños, a los argentinos. Tengo una buena noticia para mis amigos argentinos que están aquí. Estoy bromeando. Hay esperanza para el que está lejos. Hay esperanza para el que está cerca. Hay esperanza para el que se hundió. Yo estaba saliendo de México, de la prisión, después de predicar para los presos. Y los dirigentes de la cárcel me dijeron: mira, no se acerque a los presos. Por más que ellos están ahí casi enjaulados, pero por más que lo llamen, por más que quieran darle el mano, no se acerque, porque ellos son peligrosos. Pero cuando ya estaba saliendo después de la predicación, había un muchacho, tendría más de 21, 22 años. Yo tengo un nieto de 24 años. Ese muchacho tenía la edad de mi nieto y levantaba la mano así y lloraba: Pastor Bullón, ¿qué hice con mi vida? Pastor, ¿qué hice con mi vida?
Yo no podía acercarme. Pero lo miré y le dije, mira hijo, no te preguntes qué hiciste con tu vida. Lo que viviste, ya no hay remedio. Pregúntate qué vas a hacer con tu vida a partir de hoy. Eso es lo que importa. Pastor, usted dice, porque no me conoce. No, yo no te conozco. Yo no sé lo que has hecho. Yo no sé lo que has vivido. Pero no te preocupes por tu pasado. Preocúpate a partir de hoy, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te da de comenzar una nueva experiencia? Recuerda que Él conoce todos tus caminos pasados, pero está dispuesto a sanarte, a curarte, a pastorearte, a consolarte, no solo a ti, sino a las personas que tú amas, a los de lejos, a los de cerca. Ese es tu Dios maravilloso que te ama. Estaba conversando con una señora, me dice, pastor, en su sermón, usted ha sacado de mis hombros un peso que he cargado toda mi vida. Yo tenía 16 años cuando me quedé embarazada. Mis padres no supieron. Mi enamorado en ese tiempo no supo. Yo no se lo dije a nadie. Viajé a otra ciudad diciendo que iba a visitar a una tía. Provoqué un aborto y regresé. Y pensé, nadie sabe, nadie va a saber. Pero a partir de ese día viví el más grande infierno en mi vida. Pastor, hay noches que con el tiempo yo me casé con un hombre cristiano, un hombre bueno, un hombre que me ama. Tuve 2 hijos más. Pero hay noches que yo no puedo dormir. Sueño que entro al baño y con lápiz labial está escrito en letra roja, asesina. Y me despierto. Y mi esposo me dice, ¿qué te pasa, hijo? Y yo tengo miedo que él descubra mi pasado. Que descubra lo que yo hice. Otras veces yo sueño con un baby, con un nené que no tiene rostro, pero que me dice, mamita, no me mates, no me mates. Y yo despierto y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? Y yo tengo miedo que él descubra lo que hice. Oh, pastor, he vivido sin paz 30 años, hasta anoche, que le escuché predicar. Estoy perdonada, pastor. Soy libre de toda culpa. No tengo pasado porque he nacido en Cristo. ¿Cómo puedo pagarle a Dios eso? ¿Cómo puedo agradecer? Me da ganas de salir corriendo y gritar al mundo que soy preciosa para Dios, que Él me está dando una nueva oportunidad de vivir, que Él me está entregando una página en blanco. En este punto entra el bautismo, porque hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo. El otro día una señora me decía porque el pastor me dijo, conversa con ella, porque ella conoce la palabra de Dios, pero no se quiere bautizar. Y conversé y ella me dice, mire pastor, el problema es el siguiente. Cuando mi madre estaba ya agonizando, yo fui a visitarla, me senté al lado de ella, me tomó de la mano, me miró a los ojos y me dijo, hija, quiero que me prometas una cosa. Quiero que me prometas que nunca vas a traicionar la religión de tus padres. Porque tú eres cabeza de viento, tú te vas para aquí, te vas para allá. Pero yo no quiero morir sin que tú me prometas que no vas a cambiar de religión. Y entonces me dice, pastor, yo le prometí a mi madre en el lecho de muerte. Han pasado años, he conocido la palabra de Dios. Sé que debo bautizarme, pero es que le he dado mi palabra a mi madre. Y yo no puedo traicionar la palabra que le he dado a mi madre. Porque si me bautizo estaré cambiando de religión. Bueno, en la opinión de esta señora el bautismo era para cambiar de religión.
Y tú sabes que hay mucha gente que piensa así, el bautismo es para cambiar de religión, entonces como no quiero cambiar de religión no me bautizo. Pero el bautismo no tiene nada con cambiar de religión. El bautismo tiene que ver con cambiar de vida. Ya les he dicho durante la semana, creo, que la vida cristiana no es como el fútbol. Yo soy fanático del Real Madrid, no yo del Atlético, no yo del Barcelona. ¿Cómo puedes banalizar la vida cristiana de esa manera? Yo soy de esta iglesia, no yo de esta iglesia, no yo de la otra, ¿no? La vida cristiana es una cosa mucho más profunda y mucho más seria. Entonces, ¿por qué hay que bautizarse? No para cambiar de religión, sino para cambiar de vida, porque el bautismo, y esto también poca gente entiende, pero mira, voy a pedir que coloquen el siguiente texto para explicarte lo que Pablo dice con relación al bautismo. No, por favor, el texto de Romanos, ese. Miren lo que dice. Es una pregunta. Pablo era un gran maestro y los maestros enseñan haciendo preguntas. Pero cuando el maestro pregunta, no es porque él no sepa la respuesta. Él pregunta para hacer pensar al alumno. Y Pablo era un tremendo maestro. Fue educado a los pies de los más grandes profesores helenistas de su tiempo y a los pies del más extraordinario profesor judío llamado Gamaliel, padre griego, madre judía. Entonces mira lo que Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí viene la interrogación. Cuando tú te bautizas en Cristo Jesús, en las aguas, te estás bautizando en la muerte de Cristo. ¿Cómo es eso? Cuando yo me bautizo en la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? Dice, porque somos sepultados, en la hora del bautismo eres sepultado en el agua, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. O sea, así como Cristo murió y fue sepultado, si tú te bautizas, tú también eres sepultado con Cristo. Solo que Cristo fue sepultado en la tierra y tú eres sepultado en el agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, tú te bautizas no para cambiar de religión, tú te bautizas para andar en vida nueva, pero tú te bautizas en la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió para que nosotros no muriéramos, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, el resultado del pecado. ¿Y qué es pecado? Estar apartado de Dios. El resultado del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Otras versiones dicen el salario del pecado es la muerte. Y todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nosotros merecemos morir. Pero no queremos morir. Cuando tú dices, Señor, sálvame, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, Señor, yo pequé, yo merezco morir, pero no quiero morir. Por favor, no me dejes morir. Ayúdame, sálvame. Y ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Él dice, está bien, hijo, no quieres morir, pero alguien tiene que morir. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Tú pecaste? Sí. Entonces, para haber perdón para ti, tiene que haber muerte. Sí, Señor, pero yo no quiero morir. Está bien, hijo, y yo te amo. Yo tampoco quiero que tú mueras. Pero la paga del pecado es la muerte. Sí, Señor, pero por favor, yo no quiero morir. Está bien, hijo. Entonces, como hubo pecado, tiene que haber muerte. Y como tú no quieres morir, voy a morir yo en tu lugar.
¿Qué hizo Jesús en esta tierra para merecer la muerte? ¿Qué pecó? Él mismo antes de morir dijo, ¿quién me redarguye de pecado? A ver, ¿quién apunta un pecado en mi vida? Y el autor de Hebreos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, nadie puede apuntar un pecado en la vida de Cristo. Entonces Él no merecía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús no pecó, ¿por qué tenía que morir? Es que nosotros habíamos pecado. Y si nosotros no queríamos morir, tendríamos que aceptar que otro muriese en nuestro lugar. Y ese otro fue la persona maravillosa de Jesucristo, que dijo, hijo, yo te amo. Yo sé que has pecado. Yo sé que donde hay pecado tiene que haber muerte. Pero yo te amo y yo no quiero que mueras. Y tú estás reconociendo que has pecado, que mereces morir, pero no quieres morir. Yo voy a morir en tu lugar. Y Jesucristo murió en la cruz sin haber hecho nada de malo. Es impresionante lo que sucedió con Jesucristo. Él fue cargando la cruz, subiendo la montaña del Calvario. Cuando yo era pequeño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos, ya no existe, era un libro para niños. Y había un cuadro, una escena bonita, Jesucristo crucificado en el medio y al lado dos hombres también crucificados. Uno era el ladrón malo, otro el ladrón bueno. Bueno, yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿quién es este que está aquí? Y mi madre decía, hijo, ese es el ladrón que se arrepintió. Le llamamos el ladrón bueno, se arrepintió en el momento de la muerte. ¿Y este otro quién era? Me dice, ese es el ladrón que no se arrepintió. Le llamamos el ladrón malo. ¿Y este que está en el centro? Ella se emocionaba y decía, hijo, es el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y yo le preguntaba, mamá, ¿y estos que están aquí abajo, quiénes son? Y el rostro de ella se ponía bravo y con rabia en la voz. Me decía, hijo, esos que están abajo son los malditos soldados que crucificaron a Jesús. Yo en ese tiempo tenía 6 años y yo crecí pensando que los malditos, entre comillas, soldados habían matado a Jesús. Y fui creciendo con esa idea, hasta que un día yo necesité perdón. Y me arrodillé para decirle, Señor, he pecado, pero por favor no quiero morir. Yo sé que el salario del pecado es la muerte, pero yo no quiero morir. Ayúdame. Y de la palabra de Dios brotó la respuesta, está bien, hijo, yo te amo. No vas a morir, yo voy a morir en tu lugar. Y entonces entendí que no fueron los malditos soldados que mataron a Jesús, fui yo. Jesús no tenía por qué morir. Pero si no moría, tú estarías condenado, querido, porque tú y yo hemos pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Y no habría para nosotros otra salida a no ser la muerte. Pero Jesús te amó tanto y te ama tanto que aun cuando Él tenía miedo de morir, porque sí, querido, Jesús tenía miedo de morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él vino a esta tierra, tomó la naturaleza humana. Y como todo ser humano tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, y como todo ser humano tuvo el instinto de conservación, o sea, no quiero morir. Pero en la noche de la Getsemaní, Él sabía que al día siguiente tendría que morir. Por eso le dijo en oración a su Padre, llorando, sudando sangre, Padre, pasa de mí este cálice. ¿Qué estaba diciendo? Padre, no quiero morir. En un momento, tu vida y la mía estuvieron en la mano de Jesús. Él podría regresar a su Padre y estaríamos perdidos para toda la eternidad. Pero Él te amó tanto que aunque humanamente tenía miedo de morir,
aceptó la muerte porque era la única manera de salvarte, porque te ama y porque su amor no es palabra, su amor no es un ramillete de rosas, su amor no es una caja de chocolates, su amor, Él lo escribió en la cruz del Calvario con sangre, con dolor, con sufrimiento, cosas que nosotros merecíamos porque nosotros pecamos, pero que Él aceptó voluntariamente. Y ahora estamos salvos porque Cristo murió por nosotros. Pero aquí viene el bautismo. Para que la muerte de Cristo tenga sentido para mí, para que la muerte de Cristo valga para mí, yo tengo que ser bautizado. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. O sea, cuando tú te bautizas, no estás muriendo la muerte literal de derramamiento de sangre, porque Cristo ya murió y derramó su sangre, pero estás muriendo la muerte de Cristo al entrar al agua. Y cuando sales, ya no tienes pasado, has nacido de nuevo. Ahora tú vas a decir, pastor, pero es que yo no quiero bautizarme. Pero todos hemos pecado. Entonces, tienes que morir, porque el salario del pecado es la muerte. Sí, pastor, pero es que yo no quiero morir. Entonces tienes que bautizarte, porque cuando te bautizas, Cristo muere por ti. Sí, pero es que yo todavía voy a pensar. Pues mientras lo piensas vas a tener que morir. Pero es que no quiero morir. Pues entonces tienes que bautizarte. El bautismo no es una opción. Es el único camino que tienes. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Es como si yo te largara. Tú te estás hundiendo en el mar. Ya tragaste agua, ya estás ya morado, te estás asfixiando. Yo aparezco en un helicóptero y te arrojo una cuerda con una cámara. Y te digo, agárrate. Y tú me dices, pero pastor, es que yo todavía no estoy preparado. ¿Qué? Todavía no estoy preparado. Hijo, agárrate la cámara, pues si no te ahogas. Sí, pero déjeme pensar, pero te vas a ahogar, agárrate la cámara. Sí, pero pastor, o te agarras o mueres, no hay otra salida. Y en la vida espiritual o te bautizas o mueres. Estoy hablando espiritualmente. Tu única salida es la muerte de Cristo. Pero para que la muerte de Cristo tenga valor para ti, necesitas bautizarte. Esto desde el punto de vista teológico. Ahora mira, yo te conté la noche pasada, o creo que fue anoche, la historia de una muchacha. Ella conoció la palabra, se entregó a Jesús, se bautizó. Le gustaba mucho la música, entró al coro de la iglesia y pertenecía al coro de la iglesia. 1 año y medio después llegó a esa iglesia un joven soltero, abogado, que también le gustaba la música y entró al coro de la iglesia. Y se hicieron amigos en el coro, cantando juntos en los ensayos. Un día él la invitó a cenar y terminando el ensayo el sábado en la noche se fueron a cenar, a comer una pizza por ahí. Estaban los dos conversando y él le dijo, mira, yo no te he invitado para cenar solo porque quería cenar. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hace bastante tiempo yo te miro de una manera especial. Estoy enamorado de ti. Y yo no vine a pedirte que seas mi novia. Yo vine a pedirte que seas mi esposa. Yo quiero casarme contigo.
cualquier chica en las condiciones de ella, con el pasado de ella, podría llorar de emoción y agradecer a Dios. Pero ella lo miró y le dijo, mira, gracias por tus palabras, pero tú no sabes lo que estás diciendo. No, le dijo él, yo sé lo que estoy diciendo. Yo no soy un jovencito de 20 años. Yo ya he vivido. Yo conozco la vida. Y yo sé lo que estoy diciendo. Y yo no estoy jugando. Te estoy hablando en serio. Y ella le dice, no. Tú puedes haber vivido, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no me conoces. ¿Cómo te vas a querer casarte conmigo? Si tú no me conoces, tú no sabes quién soy. Y él le dijo, claro que te conozco. Desde que te vi hace 1 año y medio, te voy mirando, te voy observando, yo te conozco. Y él le dice, definitivamente tú no sabes quién soy. Tú conoces a la chica que canta en el coro, a la joven que asiste a la iglesia. Tú no sabes de dónde vengo. Tú no sabes lo que yo viví en mi pasado. Y él le dice, tú no tienes pasado. ¿Cómo no tengo pasado? ¿Tú sabes lo que yo hice? Y entonces ella comenzó a arrojar todo. Dijo, mira, yo he vivido así, he hecho esto. Y después llorando le dijo, ¿y ahora? ¿Todavía quieres casarte conmigo? Y él dijo, mira, esa historia que me acabas de contar no es tu historia. ¿Cómo no es mi historia? Es mi historia. No. Esa historia es la historia de la chica que se bautizó. Pero cuando salió del agua, esa nueva chica no tiene historia. Yo no me quiero casar con la chica que llegó al tanque del bautismo. Yo le estoy pidiendo que sea mi esposa a la que nació del agua. A ti. Porque cuando naciste en Cristo, naciste una nueva criatura, sin pasado, sin historia. Y ella dijo, pastor, ese día, en el amor de un hombre, yo entendí el amor de Cristo. Si un hombre era capaz de no mirar mi pasado, un ser humano de carne y hueso, era capaz de mirarme como una nueva criatura, entonces Dios, yo nunca voy a tener palabras para agradecer a Dios por lo que hizo por mí. Realmente no tengo pasado, pastor. He nacido en Cristo. Eso es lo que Dios te dice. Que cuando tú te bautizas, mueres la muerte de Cristo. Y cuando el diablo viene y te dice, solo tú has pecado, mira tu vida, mira tu historia, mira tu pasado, tú mereces la muerte porque el salario del pecado es la muerte. Si tú te has bautizado, lo vas a desafiar al enemigo y le vas a decir, ¿el salario del pecado es la muerte? Sí, la Biblia lo dice, porque el diablo conoce bien la Biblia. La Biblia lo dice, muy bien. Entonces el salario del pecado es la muerte, sí. Yo he pecado, claro, tú misma sabes lo que has hecho. Está bien, yo he pecado, pero yo he muerto. ¿Cuándo has muerto? Cuando me bauticé. Yo morí la muerte de Cristo. Mi deuda está saldada. Yo merezco ahora la vida porque nací en Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Ahora, queridos, perdonen que yo todas las noches, a veces, alguno de ustedes puede pensar que yo estoy incomodándolo. Pero es que el mensaje tiene que llegar a tu cabeza, a tu corazón y tiene que involucrar tu cuerpo. Y es por eso que te voy a hacer un llamado a todos los que se han levantado desde el sábado pasado hasta aquí, inclusive a los que se han levantado anoche. Si tú quieres decirle, Señor, mira, quiero prepararme para ser bautizado, no necesariamente ahora, ni mañana, ni el sábado, pero quiero pasar por la experiencia del bautismo. Cuando hayas arreglado tus cosas, cuando tal vez estudies un poco más la palabra de Dios, o de repente ya estás listo,
O de repente has estado alejado de la iglesia y quieres devolverte a Jesús. Pero si esta noche quieres ser bautizado y morir la muerte de Cristo, yo te voy a desafiar a que te levantes y vengas aquí, aunque te hayas levantado las otras noches, que vengas aquí para entregarle tu vida a Jesús y expresar tu deseo de ser bautizado en algún momento. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir?